Hola, iniciamos con la bienvenida a esta primera sesión de nuestro curso virtual Claves jurisprudenciales para la reparación civil. Autonomía, cuantificación y ejecución en el ámbito penal. Antes que nada, en nombre de Centrum Juris, un agradecimiento sincero por elegirnos para esta capacitación. Es un verdadero gusto acompañar en este proceso. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es la base de todo, la naturaleza y fundamentos de la reparación civil. Vamos a explorar qué es, cómo se regula y, sobre todo, por qué es tan importante entenderla en el ámbito penal. Y siempre, claro, mirando lo que ha dicho nuestra Corte Suprema. Empezamos a desentrañar esto. Exacto. Vamos a ver cómo la jurisprudencia ha ido, dibujando este concepto, su autonomía frente al delito mismo, que es clave, y también los pilares sobre los que se construye. Es fundamental para entender cómo se busca reparar el daño, más allá de la pura sanción penal. Perfecto. Arranquemos entonces por lo más básico. Cuando hablamos de reparación civil, así, en un proceso penal, ¿de qué tipo de responsabilidad estamos hablando? La Corte Suprema tiene una línea clara, ¿verdad? Absolutamente clara y muy consistente. La jurisprudencia es, uniforme. La naturaleza de la reparación civil, o RC para abreviar a veces, es incuestionablemente civil. Ese es el punto de partida. No es una pena más, No es un añadido a la sanción penal. Es otra cosa. Es una figura distinta de derecho privado de carácter patrimonial. Su origen, fíjate, no está en el delito en sí, o sea, no es ex delicto, sino en el daño que ese hecho generó. Es ex damno, podríamos decir. El delito genera pena. El daño, pues, genera reparación civil. Hay varias casaciones importantes de Guaura, Lima, Arequipa que lo repiten. Entiendo. Delito, pena, daño, reparación. Clarísimo. Entonces, si su naturaleza es civil, la lógica dice que se rige por leyes civiles, ¿no? Incluso dentro del proceso penal. Justamente. Esa es la consecuencia directa. Aunque se discuta y se decida dentro de un proceso penal, la RC se rige por las normas del Código Civil. El artículo 1969 sobre responsabilidad extracontractual es central aquí, casi siempre. Es como si la pretensión civil fuera una invitada en casa ajena, que es el proceso penal, pero sigue sus propias reglas, las reglas civiles. Hay una casación de Ayacucho que lo explica muy bien. Y ahí es donde se pone interesante, eso de la acumulación heterogénea de acciones. Suena técnico, pero la idea de que viajen juntas la acción penal y la civil, aunque sean distintas, ¿por qué se hace así? ¿Qué ventajas tiene? Eso es la solución procesal, sí. Busca sobre todo eficiencia, economía procesal. Imagínate llevar dos juicios separados por los mismos hechos, uno penal, otro civil. Sería un desgaste tremendo de recursos para todos. Al acumularlas en el proceso penal, se aprovecha la prueba. Se resuelve todo junto, hasta donde se pueda. Varias casaciones, de Lambayeque, de Apurímac, lo justifican así, por economía. Pero siempre aclaran, acumulación no es fusión. Cada una mantiene su autonomía. Ajá. Y esa autonomía es lo que lleva a la pregunta clave. Si son tan independientes, ¿qué ocurre si, al final del juicio, la persona es absuelta penalmente? ¿Se libra automáticamente de pagar la reparación? Porque uno pensaría que sí, ¿no? Esa es una de las consecuencias más fuertes y prácticas de la autonomía. Y la respuesta, que a veces sorprende, es no necesariamente. La discusión sobre si hay responsabilidad civil y si se fija una RC, eso puede seguir adelante. Y de hecho, se puede decidir que sí procede el pago, incluso si hay una sentencia absolutoria en lo penal. Lo mismo pasa si hay un auto de sobreseimiento, o sea, si se archiva antes, o incluso si la acción penal prescribió. El foco cambia, ¿ves? Ya no es si hubo delito penal probado más allá de duda razonable, sino si hubo una conducta, si esa conducta causó un daño civilmente relevante y si hay nexo y factor de atribución civil. El Acuerdo Plenario 4/2019 es clarísimo en esto. Consolida esa independencia. Fascinante. De verdad. O sea, la clave es si se prueba el daño y la conexión con la conducta. El resultado penal puede ser otro camino. Ahora, casi siempre en derecho hay alguna excepción o matiz. ¿Hay alguna situación donde esta regla general de autonomía, basada en el daño, ex daño, no aplica igual?
Sí, sí la hay. Hay una línea jurisprudencial específica para los delitos tributarios. Es un caso particular. Ahí, la Corte Suprema ha dicho que la RC no se basa tanto en el daño genérico, el ex dano, sino que surge directamente de la ley tributaria infringida. O sea, es ex legio. Se considera que la RC está muy ligada al monto del tributo que se dejó de pagar, a la deuda tributaria misma. Un recurso de nulidad de Lima lo estableció así. Ojo, esto no quita que la administración tributaria cobre esa deuda por su lado, con sus mecanismos. Pero es una excepción por la naturaleza del bien jurídico protegido ahí, la recaudación. Entendido. Creo que la naturaleza civil y la autonomía quedaron bastante claras. Avancemos ahora a su propósito. ¿Qué busca la reparación civil? ¿Cuál es su finalidad? Su fundamento principal, su meta, es restaurar el equilibrio jurídico que se rompió con el acto dañoso. Intenta, hasta donde se pueda, devolver las cosas a como estaban antes, y si eso no es posible, pues busca compensar económicamente a la víctima por esa pérdida. El artículo 93 del Código Penal nos da el marco general. Una casación de Apurímac, por ejemplo, lo señala como punto de partida. Mencionas el artículo 93. ¿Podríamos desglosar un poco qué incluye esa restauración, según este artículo? Claro. El artículo 93 habla de dos componentes principales, que pueden ir juntos o separados. Primero, la restitución del bien, o sea, devolver la misma cosa, el auto robado, por ejemplo. Si eso ya no se puede porque se destruyó, se perdió, entonces se paga su valor. Y segundo, la indemnización de los daños y perjuicios. Este es el componente de compensación. Cubre todos los demás menoscabos, económicos o no, que causó el hecho, más allá de la pérdida del bien si la hubo. Una casación de Amazonas analiza esto. Perfecto. Detengámonos ahí, en la indemnización de daños y perjuicios. Suena muy amplio. ¿Qué tipos de daños cubre? ¿Cómo se clasifican usualmente? Siguiendo al Código Civil, suelen agruparlos en dos grandes categorías. Por un lado, el daño patrimonial. Es la afectación económica directa. Y aquí distinguimos dos cosas. El daño emergente, la pérdida real, el gasto directo, gastos médicos, reparaciones, el valor de lo perdido y no recuperado. Y el lucro cesante, lo que se dejó de ganar por culpa del hecho, los ingresos que razonablemente se esperaban y no entraron, el sueldo no percibido, por ejemplo. Por otro lado, está el daño extrapatrimonial. Este afecta bienes sin valor de mercado directo, pero importantísimos. Aquí entra el daño a la persona, lesiones físicas, psicológicas, a la salud, incluso al proyecto de vida. Y también el daño moral, el sufrimiento, la angustia, el dolor interno de la víctima, la lesión a los sentimientos. La jurisprudencia, como en esa casación de Ayacucho que mencionamos, aplica esta clasificación. Entendido. Entonces, no es solo decir sufrí un daño. Para que un juez ordene pagar una RC, tienen que probarse ciertos requisitos indispensables, como una lista de chequeo, ¿no? Exacto. Son los elementos que configuran la responsabilidad civil extracontractual. Y la decisión del juez, sea sentencia o auto, tiene que motivar, explicar bien que todos esos elementos se cumplen. La Corte Suprema es muy consistente en esto. Los elementos son: 1. Antijuridicidad. La conducta debe ser contraria a derecho. No tiene que ser delito penal, basta un ilícito civil. 2. Daño cierto. Tiene que haber un perjuicio real comprobable. Si no hay daño, no hay nada que reparar. 3. Relación de causalidad. Un nexo claro, directo, entre la conducta y el daño. Fue esto causa de aquello. 4. Factor de atribución. La razón por la que se atribuye la responsabilidad. Usualmente es la culpa, negligencia o el dolo, intención, según el 1969 del Código Civil. Y ojo, esta culpa civil se analiza diferente a la penal. También puede ser por riesgo creado, artículo 1970 CC. Y 5. Algunas salas añaden la imputabilidad, o sea que la persona pueda responder civilmente. Casaciones como una de Ancash y la de Apurímac exigen esta verificación motivada. Y un punto clave, seguro, la cuantificación, el monto. ¿Cómo se fija? ¿El juez puede poner cualquier suma o hay límites?
No, definitivamente no es discrecional o arbitrario. Fijar la cuantía, el monto de la RC, exige una estimación razonada. Y motivada. El juez tiene que explicar en su resolución cómo llegó a esa cifra, detallar qué pruebas usó para valorar cada daño. No vale poner una suma global sin más. Además, está limitado por dos principios procesales. El de rogación se da porque se pidió, y el de congruencia. O sea, no puede dar más de lo que pidió la parte agraviada. Eso es la prohibición de ultra petita. Si la sentencia no dice nada de la RC cuando se pidió, o si fija un monto sin motivarlo bien, esa parte puede ser declarada nula. La casación de Apurímac insiste mucho en esto. Para que quede súper claro esto de la doble vía, penal y civil, aunque nazcan del mismo hecho, creo que esa metáfora del árbol ayuda mucho. ¿La recordamos? Claro que sí. Creo que es muy gráfica. A ver, imaginemos que el hecho ilícito es como talar un árbol protegido sin permiso. La acción de talar en sí misma puede ser un delito, contra los recursos naturales, por ejemplo. Por eso, el derecho penal prevé una pena, cárcel, multa, para el responsable. Ese es el camino penal, el reproche social. Pero, al mismo tiempo, esa tala causa daños concretos. Deja un hueco, ya no hay sombra, afecta el suelo, otras plantas, el paisaje. Esos son los daños civiles. Entonces, la reparación civil es el mecanismo de naturaleza civil para resarcir esos daños específicos. Obliga al responsable a reforestar, a pagar por el valor ecológico perdido, a indemnizar por otros perjuicios. Y lo crucial de la metáfora, esta obligación de reparar el daño, tapar el hueco, compensar la sombra, se puede exigir incluso si al leñador no le ponen pena. Quizás lo absolvieron en lo penal, siempre que se pruebe en la vía civil que él causó ese daño y que se cumplen los requisitos civiles que vimos. Clarísimo. El mismo acto, la tala, genera dos respuestas distintas con fines diferentes. Una busca castigar la infracción penal, la otra busca compensar a la víctima por el perjuicio. Y con esa imagen del árbol y sus distintas consecuencias, bueno, llegamos al final de esta primera sesión. Hemos visto que la reparación civil tiene su propia identidad, ¿no? Es civil, es autónoma del resultado penal, y se basa fundamentalmente en que exista un daño real, patrimonial o extrapatrimonial que tiene que probarse y cuantificarse según las reglas civiles y la jurisprudencia. Entender bien esa autonomía es, quizás, el mensaje clave de hoy. Permite comprender por qué la búsqueda de compensación para quien sufrió un daño puede prosperar, aún sin condena penal. El foco de la reparación civil está y debe estar en resarcir el daño que efectivamente se causó y se probó. Esperamos que esta primera exploración haya sido útil y clara. La invitación queda hecha para continuar en la sesión 02. Ahí seguiremos profundizando en otros aspectos clave de la reparación civil. Y aprovechamos para recordar, al finalizar todas las sesiones del curso se podrá obtener la certificación. Para eso, hay que rendir la prueba final correspondiente. Se puede solicitar información sobre esto contactando a los organizadores del evento en Centrum Juris. Muchísimas gracias por la atención en esta sesión. Nos escuchamos en la próxima.